Vamos a ir a Proverbios 18, verso 20 y 21. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Número 1, nuestras palabras revelan poder para vida o poder para muerte. Esta palabra para dar muerte es la palabra maldecir. Y usted sabe que la palabra maldecir significa hablar mal de algo o de alguien. Cuando usted maldice, usted habla mal de algo o de alguien. Qué fatal es vivir en este país. Qué país más arruinado en el que estamos. En este país ya no se puede porque hay demasiado pecado. Eso es hablar mal del país en el que usted vive. Usted entonces está maldiciendo la nación que tiene, la nación en la que Dios le permitió vivir. Y ¿sabe qué? Dejémonos de cosas, pero yo creo que vivir en esta nación, Costa Rica, es un privilegio, porque tenemos muchas cosas que otros no tienen. Aunque suene muy romántico, suene muy bonito, que aquí, hermano amado, hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que están pasando otras naciones, que Costa Rica ha sido libre de todo eso. Así que cuando usted habla mal de la nación en la que usted vive, ya usted está produciendo muerte, ya usted está maldiciendo la nación. O usted habla mal de alguien, habla mal de un discípulo, habla mal de un líder, habla mal de un pastor. Me gusta esa actitud que tiene mi esposa, ella que es más de redes sociales, de Facebook, que hay personas que ponen, digo yo, ¿cómo es posible que entre los mismos cristianos hagan eso? Le mandan un mensaje o manda un mensaje a varios, una persona X, y está hablando mal de otro pastor y agarra cosas que este dijo fuera de un contexto, solamente toma lo que le conviene para hablar mal de este y que lo oigan muchos, de manera tal que comienza a desacreditar el ministerio de X pastor. A ese tipo de personas, oiga hermano, usted no pudiera tenerla en sus contactos, usted no pudiera tenerla como amigo o amiga. Esa persona es un enemigo del cuerpo de Cristo. Con que esté hablando ya mal de otro, ya está haciendo algo incorrecto. Tenga razón o no tenga razón, no somos llamados a juzgar a nadie, ni a hablar mal del vecino, hablar mal de aquel que de repente fue amigo, o hablar mal mucho menos de una autoridad de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia sí está autorizada para hacer esto. Maldito aquel que se levante contra una autoridad de mi pueblo. Eso lo dice la Biblia. La Biblia sí está autorizada para hacerlo, pero la Biblia no lo está haciendo por hacerlo. La Biblia lo hace cuando alguien lo está patrocinando, cuando alguien se presta para esto, activó esto, que de repente Dios no quiere hacerlo, pero Dios tiene que cumplir su palabra. Por ejemplo, también la Biblia dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Es decir, que es una causa para atraer una maldición cuando se hace la obra de Dios de forma indolente. No solamente es llamado a pastores, líderes, discípulos comprometidos a hacer la obra de Dios. Dios nos llamó a todos a este reino para que aportemos un granito de arena para que la obra de Dios se haga. Tenemos que cuidar entonces, para no revelar que en nuestro corazón o que en nuestra alma o que en nuestra vida hay muerte, hablar mal de otro, hablar mal de algo. Ahí mismo en este pasaje también habla lo bueno. ¿Qué es bendecir? Hablar vida, poder para dar vida o poder para tener vida. Eso es bendecir. Bendecir es hablar bien de alguien o hablar bien de algo. Pastor, pero es que yo no tengo nada que decir de tal persona, yo no tengo nada que decir de este país, yo no tengo nada que decir de este gobierno, yo no tengo nada que decir de estos diputados, yo no tengo nada que decir de este ente. Entonces no diga absolutamente nada, pero no hable mal. Si no tiene nada bueno que decir, entonces no diga nada malo, porque Dios sí nos llamó a bendecir. Tú y yo
Fuimos plantados en el reino de Dios para bendecir las naciones de la tierra. Dios nos puso como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, para bendecir las naciones de la tierra. ¿Cuántos levantan conmigo sus manos y bendicen Costa Rica y declaran: Costa Rica, te bendigo? Costa Rica, eres tierra de avivamiento, eres tierra de paz, eres tierra de avance, eres tierra de milagros, eres tierra de gran poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. A eso nos llamó a Dios. Dios nos llama a bendecir. Mire Proverbios 10. Seguimos en el libro de Proverbios. Ahora vaya al capítulo 10. Proverbios es un libro que nos enseña sobre la conducta, nuestra manera de ser y de vivir de forma extraordinaria. Por eso le recomiendo que lea un capítulo por día. Y al mes se lo va a leer entero, y así cada mes se lo lee 12 veces al año, y usted está recibiendo impartición de la palabra de Dios. Capítulo 10 del libro de Proverbios, verso 11 dice: manantial de vida es la boca del justo. ¿Cuántos creen eso? Manantial de vida es la boca del justo. Es decir, que cuando usted y yo hablamos, nosotros traemos refrigerio a cualquiera. Es como un río de agua fría y fresca para aquel que está sediento, para aquel que está necesitado. Cuando usted habla en su casa, cuando usted habla en su negocio, cuando usted habla en la empresa que labora, cuando usted habla en la célula que representa, cuando usted aporta X palabra, la gente dice: esto es refrigerio para nosotros. Qué palabras más deleitosas. Dice el libro de Efesios, lo vimos la semana anterior, capítulo 4, verso 29, que ninguna palabra podrida, corrompida, salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida, maloliente y podrida salga de nuestra boca, sino aquella que sea para la edificación de los que me escuchan, a fin de dar gracia a esos que me escuchan. Que sean palabras de gracia, palabras de ánimo. Proverbios 16, verso 24. Proverbios 16, verso 24. Dice así: llegaron. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ahora veámoslo de forma contraria. Hay palabras que tú y yo podemos hablar que son enfermedad para nuestros huesos. Así como nuestras palabras pueden ser medicina para nuestros huesos, eso es bendecir. Así hay palabras que pueden ser enfermedad para nuestros huesos, eso es maldecir. Seguro de repente alguno ha dicho: yo me voy a morir de esta enfermedad que ha atacado a todos mis ancestros, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Por lo tanto, yo voy a morir de lo mismo. En la medida que tú lo declares y lo confieses, tu boca se llena de eso, tu vientre se alimenta de eso. Por lo tanto, todo lo que está en tu vientre ahora te contamina todo el cuerpo. Aprendimos la semana anterior, un poder destructivo de la lengua es que contamina todo el cuerpo. Por lo tanto, las palabras que están saliendo de tu boca están contaminando todo tu cuerpo, tus huesos, tus células, de manera tal que empiezas a experimentar la enfermedad que tuvieron tu papá, tus abuelos, tus tatarabuelos, y ya entonces tú no has roto ese patrón. Por lo tanto, eres participante de ese patrón que ya Cristo en la cruz rompió por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, y de forma definitiva y contundente Jesús quebró, deshizo y destruyó toda maldición. Lo único que activa una maldición es tu confesión. Lo único que puede activar una maldición que fue rota es tu confesión negativa, es tu forma de maldecir. Manantial de vida tiene que salir de nuestras bocas. ¿Cómo tenemos que trabajar todos en este tipo de conductas? Capítulo 15 de Proverbios. Capítulo 15 de Proverbios, verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas, aquí viene lo contrario, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Oiga, ¿hasta dónde pueden penetrar nuestras palabras, buenas o malas? Nuestras palabras son tan poderosas que traspasan el alma, traspasan el cuerpo y llegan hasta el espíritu. Es decir, tus palabras
penetran hasta tu espíritu, hablando con minúscula, de manera tal que se ven afectados. Y por eso hay cristianos que pueden experimentar la influencia de un espíritu negativo, no la posesión de un espíritu negativo, pero sí la influencia negativa de un espíritu inmundo. Que qué lamentable sería que eso sucediera en alguno de ustedes, que experimenten la influencia negativa de un espíritu inmundo. Eso no es para nosotros, ya eso no puede venir a operar en nosotros, pero se activa cuando de tus labios salen palabras de muerte, como lo dice aquí el escritor. La lengua apacible es árbol de vida. Esta palabra apacible también en otra versión dice la lengua que brinda consuelo. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu, dice la Nueva Versión Internacional. Oiga, ¿hasta dónde llega el poder de la lengua? Porque tiene poder. Las palabras que salen de tu boca revelan vida o revelan muerte. Estamos en el punto 1. Las palabras que salen de nuestra boca revelan si producimos vida o producimos muerte. Una confesión negativa es el resultado de una persona deprimida. Entonces, por supuesto que está deprimida. Usted ve a alguien que está en depresión, póngalo a hablar. Me quiero morir, yo no sirvo para nada. Ojalá me atropellara un carro cuando salga. Porque mi mamá, cuando supo que yo estaba embarazada, no me abortó? ¿Por qué no me quitaron la vida en algún momento? ¿Por qué no interrumpieron mi embarazo? Y comienza a confesar y a confesar y a confesar hasta caer en una depresión. Esa es la forma como se distingue a una persona de este tipo, por las palabras que salen de su boca. Es tiempo de que nosotros cuidemos las palabras, porque escuche bien, no tiene ningún respaldo bíblico. Es totalmente inconsecuente. No tiene ningún sentido de que de una misma lengua salgan palabras buenas y palabras malas. Y el apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera. Vaya a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Llegaron después del libro de Hebreos, antes de Primera de Pedro, casi terminando la Biblia. Santiago capítulo 3 verso 11 dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados. ¿Puede acaso brotar, verso 11, puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Pregunto, ¿alguno ha experimentado este efecto en la tubería de su casa del agua potable, que sale agua dulce y agua salada a la misma vez? Eso ha sucedido. En el mismo momento usted puede separar. Usted tiene como un filtro en su boca, un tamiz en su boca que dice: esta agua está salada y esta agua está dulce. Qué cosa más extraña. Eso es imposible. Dios entonces nos dice que debiera de ser imposible que de la boca de un hijo de Dios, porque le está hablando a cristianos. Recuerde que el verso 1, el apóstol Santiago empieza: hermanos. Santiago 3.1 empieza: hermanos, le está hablando a cristianos. Es totalmente imposible de que una boca de un cristiano salga agua dulce y agua salada. Palabras de construcción y palabras de destrucción, palabras de maldición y palabras de maldición. En la buena teoría eso no tiene ningún sentido, y Dios lo exhorta y lo confronta y lo reprueba. Que de nuestra propia boca salga bendición hoy y al minuto ya está saliendo maldición. Eso no puede ser en un hijo de Dios. ¿Sí o no que todos nos debemos de arrepentir? Si no hay amenes en este momento, si yo no escucho amén y gloria a Dios, ve que esta enseñanza no es de amén, pastor, gloria a Dios. Es por una razón. Es porque todos nos tenemos que arrepentir. Es porque a todos nos está tocando. Es porque yo me pongo de primero. Tengo que cuidar las palabras que salen de mi boca. Como una autoridad que Dios ha puesto, tengo que cuidar lo que sale de mis dichos, que estoy produciendo con mi lengua. No puede suceder que salga agua dulce y agua salada. No puede ser, iglesia amada. Ahora, Cristo el Señor sabía que las palabras tienen poder para vida o para dar muerte. No estoy diciendo ninguna revelación, es algo obvio, ¿sí o no?
El Señor Jesús, Él es el creador del universo, Él fue el que te constituyó, Él fue el que nos creó a nosotros. Él entonces sabía que de nuestra boca hay un poder maravilloso, hay un poder en las palabras. Y entonces mire cómo lo ve el Señor Jesús. Vaya al libro de Marcos, vaya a Marcos. Ya algunos saben a dónde voy a ir. Ya más de uno está diciendo, ya sé para dónde va el pastor. Va para Marcos. ¿Qué capítulo? ¿Alguno sabe? ¿A quién se lo revela el Señor? ¿A qué capítulo voy de Marcos? Padre Santo, me cambiaron la iglesia. Parece que le estoy hablando a neófitos, mientras debiéramos de ser ya una iglesia madura. La iglesia madura es la iglesia que ya no es inexperta. La iglesia neófita es la iglesia inexperta. Es una iglesia que no está preparada en la palabra de Dios. Marcos capítulo 11. Ay, sí, cierto, dice alguno. Sí, cierto, del 11. Eso está como el profeta que cuando a alguien le pasó un accidente, después de que casi se mata la persona, llega diciendo, el Señor me lo había dicho, pero yo me quedé callada. Sí, ya voy, le digo. ¿Por qué no lo dijo antes y lo previno? Si fue profeta de Dios. No, lo dijo cuando ya el pobre está casi muriéndose. Solo un milagro lo puede sacar. Marcos 11, vamos a leer desde el 20. Es más, vamos a leer desde el 12. Vamos a ir saltando versos ahí. Al día siguiente, llegaron ahí. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y deja ese detalle, y lo oyeron sus discípulos. Agrega ahí el escritor, algo iba a suceder, algo iba a suceder. Es que la historia no termina ahí, ahí no terminó la historia. Oiga el poder de las palabras que hay. Y en este caso Jesús es el modelo, y por eso nos dice, yo entiendo el poder que hay en las palabras y les voy a dar una lección. Ya les explico cuál es la lección que Jesús nos quiere dar hoy a nosotros. Aquí primero empieza en el orden correcto. Las palabras tienen un poder grandioso. Yo solamente le digo a esta higuera, nadie jamás coma fruto de ti, e inmediatamente esa higuera se secó y nunca jamás dio fruto, porque Jesús sabía la lección que les iba a dar del poder que hay en las palabras. Ahora vamos al verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Oiga el poder que tienen las palabras. Seca hasta desde las raíces. Entonces Pedro, por eso decía el verso 14, y lo oyeron sus discípulos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Por cierto, la conclusión de que la higuera fue secada por una maldición que el Señor Jesús declaró, no es del Señor Jesús, es de Pedro. La higuera que maldijiste se ha secado, es Pedro el que lo está diciendo, aunque Jesús quiere dar una enseñanza en esto. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Lo que Jesús quiere hacer aquí es darnos una lección de fe, porque las palabras que producen vida son palabras que llevan una carga y una dosificación de fe. Usted quiere producir vida en algo o en alguien, empiece a declararlo, pero comience a caminar en fe. Y cuando usted camina en fe, cuando usted crece en fe, de su boca van a comenzar a salir palabras poderosas, palabras que construyen, palabras que edifican, palabras que causan deleite, de manera tal que lo que va a revelar usted que hay en su corazón es que su corazón está lleno de la vida y de la vida en abundancia del Señor. Pero cuando de su boca sale muerte, usted está revelando que lo que hay dentro suyo es maldición, es muerte, es miseria, es caos, es necesidad, es una total independencia de Dios. Sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, verso 23. Después vamos a volver al verso 23 en algún momento, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, oiga, número 1, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho
lo que dice. Número 2, lo que diga le será hecho. Oiga, aquí hay 3 veces Jesús le da importancia a lo que digo y una vez a lo que creo. Es decir, para Jesús, lo primero es lo que sale de tu boca. Y luego cuando sale tantas veces de tu boca, en este caso 3, es porque lo estás creyendo. Y el creer es la manifestación de tu fe. Hermano amado, tienes y tenemos un poder de parte de Dios para producir vida porque somos gente de fe. Dígale al que está al lado suyo, ¿usted tiene fe? Eso, aquí nadie escapa de eso, todos tenemos fe. Es más, si usted no tiene fe, usted no ha nacido de nuevo. Usted no es salvo. Si usted no tiene fe, usted no es salvo. Pastor, yo no tengo fe. Aunque digas que no tienes fe, sí tienes fe, porque la palabra lo dice, que tú tienes fe, que fue depositado. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante dice que en ti y en mí se depositó una medida de fe. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Usted no tiene fe. Eso es lo que usted confiesa. Usted tiene fe, pero usted vive diciendo que no tiene fe por una razón, porque su fe, la que Dios depositó en usted, no ha crecido. No ha crecido la fe que está en usted. Y hay una forma de hacer crecer la fe que ya Dios puso en nosotros. Y termino con esto. Romanos 14, 17, léalo en casa. Nada más se lo digo en memoria. Pasaje facilísimo. Así que la fe es por el oír. Y el oír. Y el oír. Y el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres aumentar la fe que ya está en ti? En un momento dado, Jesús hizo un milagro y antes del milagro la persona le dijo, Señor, aumentanos la fe. Es decir, había una medida de fe. Si Jesús aumenta la fe es porque ya hay fe en ti. Eso es como cuando usted va a pedir un aumento de salario. Usted pide un aumento de salario sobre la base del que ya tiene, ¿sí o no? Mañana usted va a ir a pedir ese aumento de salario y se lo van a dar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Bueno, usted que lo cree, vaya, hágalo. Lo creyeron solo como el 1% de los que están hoy acá. Si usted lo hace con fe, de repente sucede. Si usted va con fe y lo pide, algo va a suceder. Sin embargo, el tema no es este. El tema es que si usted tiene fe y usted comienza a oír la palabra, ¿sabe cómo lo veo yo hoy? Cuando usted empieza a decir la palabra, Yo bien pudiera leer Romanos 14, 17 de la siguiente manera. Así que la fe viene por el decir, y el decir, y el decir, y el decir la palabra de Dios. En la medida que salga de mi boca palabra de Dios, mi fe aumenta. Por lo tanto, entonces tengo un poder extraordinario para producir vida. Por el contrario, si empiezo a inspirarme en cosas negativas, si empiezo a decir cosas malas, si empiezo a meterme en asuntos oscuros, en ideologías baratas y perversas, por lo tanto eso es lo que va a salir de mi boca y eso es lo que voy a producir. ¿Qué voy a producir? Muerte. Póngase de pie. Y hoy Dios te está invitando a producir vida y vida en abundancia. De hoy en 8 vamos a ver la segunda, tercera y cuarta cosa que revelan tus palabras. Hoy vimos la número 1. Tus palabras revelan vida o revelan muerte. Tus palabras revelan poder para dar vida o poder para dar muerte. Así que prepárese, el próximo domingo vamos a ver los número 2, los número 3 y los número 4 que revelan las palabras que salen de nuestra boca. Empiece a producir vida. No sé, usted sabrá qué es su oración. Vea que esto tiene una gran relación. La oración, la fe, la confesión. Oración, fe, confesión. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿No será que ya Dios estará harto de tus quejas o de mis quejas? ¿No será que Dios ya está cansado de tanta queja con la que llegamos delante de Él? Y ya entonces Dios dice, otra vez vienes con tus quejas. ¿Por qué no empiezas a traer alabanza a Dios? ¿Por qué no empiezas a decretar los anhelos que hay en la palabra de Dios para tu vida? ¿Por qué no empiezas a declarar
la bendición para tus hijos, la bendición para tu esposa, la bendición para tus discípulos, la bendición para tu nación, la bendición para la escuela en la que están tus hijos, la bendición para la casa que alquilas o la casa que pagas, la bendición por el salario que tienes. ¿Por qué no empiezas a declarar bendición sobre el jefe que Dios te dio? ¿Por qué no empiezas a bendecir lo que Dios ha puesto en tu vida? Por el desayuno que hoy pudiste comer, fue sencillo, pero pudiste comer, otros no tienen nada. Por el almuerzo que vas a ir, por el dinero que tuviste para pagar un pasaje o echar gasolina a tu carro. ¿Por qué no empiezas a bendecir el hijo que tienes, que hoy se levantó sano, que está lleno de vida, que lo enviaste a la escuela, que fue al desfile, que ayer estuvo en los faroles, que estudia y está bien? No es un hijo que está en el hospital, en cuidados intensivos, allá en el hospital de niños, esperando un campanazo para ver si se recupera, pero el campanazo casi nunca llega, porque siempre lo que llega es la muerte para esos niños que están ahí. ¿Por qué no empiezas a bendecir a tu papá, a tu mamá, que los tienes vivos, que los tienes sanos? ¿Por qué no los empiezas a bendecir a esas personas que se acercan a ti y te rodean, por ese negocio que tienes, por esa empresa que tienes, por esos clientes que Dios te ha dado, que hacen que tu negocio prospere? ¿Por qué no empiezas a bendecir al jefe que tienes, al dueño de la empresa, que Él es el que te remunera tu esfuerzo y tu trabajo, y gracias a Él tienes un salario, y con eso llevas comida, llevas agua, llevas luz, llevas bienestar? Empieza a bendecir, que de tu boca salga bendición, palabras de vida, palabras de gracia, palabras de poder, palabras de milagros. Y si de repente estás viendo alguna cosa mala en tu casa, si algo estás viendo mal en tu familia, si algo estás viendo mal en tus hijos, si algo estás viendo mal en tus finanzas, si algo estás viendo mal en el lugar donde trabajas, si algo estás viendo mal en la nación, ¿por qué no empiezas a declarar lo que Dios dice y bendices a los que están en eminencia? Bendices a tu hijo que está en una enfermedad y declaras que tu hijo es sano, es libre de toda maldición de enfermedad, que esta nación es libre de la corrupción de los que la gobiernan. Bendice a Costa Rica, bendice a los que dirigen esta nación, bendice tu casa. Empieza a declarar palabras de vida, lo que hay en tu vida. Las palabras que salen de tu boca revelan lo que hay en tu vida. O hay vida o hay muerte.